Ya lo voy a hacer en algún momento. Acá no era, acá era. Bueno, vamos a comenzar a hablar del noveno par. Esta imagen ya más o menos vos la estás conociendo, ¿sí? Quiero hacerte un mini examencito acá y que me vayas diciendo un poquito de las cosas que están acá, ¿sí? Esta imagen no nos interesa. Esta imagen es mucho neuroanatomía. Estas líneas que vos ves acá representan los núcleos, que representan los orígenes reales de los distintos pares craneales, ¿sí? Que eso está muy relacionado a lo que es la neuroanatomía, es decir, el estudio de las vías y de todo lo interior del encéfalo y del sistema nervioso, obviamente, ¿sí? Entonces, esto que vos ves acá en colorcito son los distintos núcleos que nosotros nombramos, así a grandes rasgos, ¿sí? Por ejemplo, este celestito son los núcleos que originan a lo que es el nervio trigémino, ¿sí? Pero esto muy, muy complicado al pedo, digamos, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es más que nada esto. Vamos a comenzar entonces, ¿sí? El noveno par craneal, lo primero que tenemos que saber, ¿sí? El noveno par craneal, lo primero que tenemos que saber es que va a ser un nervio sensitivo, motor y vegetativo, al igual que qué par craneal. Al igual que qué par craneal, este nervio es motor, vegetativo y sensitivo. Tercero, creo. No, no me acuerdo. ¿Sí Todavía sabes? estoy en blanco, no estoy en modo. Creo que el tercero. No, el séptimo. ¿Qué boludo? El séptimo. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Sí. No sé, que saque el tercero. Ignoremos eso. Bueno, entonces va a tener mucha relación el noveno par con el séptimo, ¿sí? Son buenos amigos, como te decía en la clase del martes, ¿sí? Primero, el nervio glosofaringeo entonces va a ser un nervio motor, ¿sí? Va a ser un nervio sensitivo y va a ser un nervio vegetativo, ¿sí? Ahora, la porción motora, ¿sí? La porción motora tiene su origen real en algo que se llama núcleo ambiguo, ¿sí? O núcleo faringio, ¿sí? O núcleo faringio. La porción sensitiva va a tener un origen real a nivel de ganglios, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos de sensitivo, fíjate que todos los orígenes reales de porciones sensitivas de los distintos nervios están fuera del sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que sea sensitivo siempre se origina fuera y llega al sistema nervioso, ¿sí? La porción vegetativa tiene nuevamente dos orígenes, ¿sí? Tiene nuevamente dos orígenes. Estos dos orígenes, ¿sí? Estos dos orígenes son, primero, uno que se llama núcleo redondo, ¿sí? Núcleo, y vamos a hacer un círculo, núcleo redondo, ¿sí? Núcleo redondo. O también lo puedes encontrar como núcleo vísceromotor, ¿sí? Núcleo vísceromotor. Y el otro es el núcleo salival, pero el núcleo salival inferior. ¿Te acordás del núcleo salival superior? ¿Sí o no? Era el del séptimo, ¿cierto? Muy bien, era el del séptimo. ¿Y te acordás a qué glándulas daba inervación? Glándulas salivales. Sublingual y submandibular, creo, ¿o Muy no? bien, sublingual y submandibular. ¿Te acordás que el séptimo par tenía dos núcleos vegetativos? Uno era el salival superior. ¿Y el otro cuál era? No, ahí ya no me acuerdo. Sí, te acordás. ¿Me repetís de nuevo? El séptimo par craneal también tenía dos núcleos vegetativos.
Uno era el núcleo salival superior, que daba inervación, como muy bien dijiste, a la glándula sublingual y submandibular. ¿Y el otro cuál era? Al lagrimal. Muy bien, al lagrimal, ¿sí? Muy bien, el núcleo lagrimal. Perfecto. Ahora acá entonces tenemos uno que es el núcleo viseromotor y otro que es el núcleo salival inferior, ¿sí? Mediante el núcleo salival inferior se le va a llevar información vegetativa, ¿sí?, a la glándula parótida, que es la glándula salival que nos quedaba sin inervación del nervio facial, ¿sí? El núcleo viseromotor. Ahora, el núcleo viseromotor lo que se va a encargar es de llevar información, parasimpática, ¿sí? Llevar información parasimpática a los músculos de la faringe, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta algo. Todo lo que sea movimiento de los músculos, ¿sí?, está llevado adelante por nervios. Todos los nervios llevan una información o simpática o parasimpática, ¿sí? Todo lo que es el tubo digestivo, y creo que lo vas a ver en Morfofunción 2, todo lo que sea el tubo digestivo está inervado de manera parasimpática y de manera simpática sí o sí, ¿sí? ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Cuando vos comenzás a comer, tu sistema parasimpático se activa, ¿sí? ¿Para qué se activa el sistema parasimpático? Para que tu tubo digestivo comience a secretar las sustancias que se necesitan para la digestión, para que tu tubo digestivo se empiece a mover, ¿sí? Es decir, empieza a hacer el peristaltismo. Y cuando terminas de comer, tu sistema simpático inhibe al sistema parasimpático, ¿sí? A grandes rasgos simplemente te explico eso. ¿Por qué, por ejemplo, tiene un núcleo viseromotor glosofaringeo? Porque está en relación con la faringe, y la faringe está en relación con el tubo digestivo, ¿sí? Eso te explico así a grandes rasgos, nomás para que las cosas tengan sentido y no que sean cosas de memoria, digamos. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, profe. Bueno. Entonces, una vez que estamos y que entendimos que tenemos porción motora, sensitiva y vegetativa, que entendimos sus orígenes reales, vamos a pasar a hablar ahora sí de el origen aparente. ¿Sí? Del origen... Profe, una pregunta. Sí, Del origen sensitivo, ¿a qué ganglio es? ¿O es tipo ganglios de la zona? Son dos ganglios. Te los estaba por explicar en el trayecto, ¿sí? Porque son todo lo que sea sensitivo, acordate, siempre está fuera, ¿sí? Sí. Y se lo suele encontrar en el trayecto del nervio. ¿Te acordás que el ganglio geniculado, que es el origen sensitivo del séptimo, estaba en el acueducto del facial? ¿Sí? Bueno, acá los dos ganglios que dan origen a la porción sensitiva del noveno, ¿sí?, que dan origen a la porción sensitiva del noveno, están en relación con el peñasco, ¿sí? Y se llaman muy fáciles, así que no te preocupes, se llaman literalmente ganglio superior del nervio glosofaringeo y el otro se llama ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Bueno. Ok. Ya te muestro dónde están, ¿sí? Ya te voy a mostrar dónde están. Pero ese es su origen. No, pero si me explicas después, después vemos, ¿no? Sí, no, es que te lo voy a mostrar después. Okay. Bueno, ¿qué te estaba por decir? Ya para ir entendiendo un poco más el tema de la porción sensitiva. ¿Te acordás que yo te explicaba, no me acuerdo con qué par craneal? Creo que la primera vez que te expliqué eso fue con el quinto, ¿sí? De que vos tenés el encéfalo, ¿sí? Vos tenés lo que es el encéfalo, así digamos a grandes rasgos, ¿sí? Y yo me acuerdo que te explicaba que las porciones motoras salen desde el encéfalo, ¿sí? Las porciones motoras de un nervio salen desde el encéfalo, hasta que llega un momento en el que este nervio se encuentra con ganglios, ¿sí? Hasta que llega un momento que estos nervios se encuentran con ganglios. Y estos ganglios, poniendo el ejemplo ahora de que vamos a hablar del noveno, supongamos que este ganglio que acabo de hacer acá es el ganglio superior del nervio glosofaringeo. Desde estos ganglios, ¿sí?, desde estos ganglios es donde se origina la porción sensitiva. Y esta porción sensitiva nace de estos ganglios y llega al encéfalo. Es decir, ¿qué te estoy intentando explicar acá? Desde el encéfalo hasta el ganglio, o digamos desde el ganglio hasta el encéfalo,
vamos a tener dos porciones del nervio, ¿sí? Dos porciones del nervio. Una porción que es motora y otra porción que es sensitiva. Pero desde el ganglio en adelante, vamos a tener una sola porción del nervio, que es la porción sensitiva y motora. No sé si me explico lo que estoy queriendo llegar. Sí, se explica. ¿Me querés explicar qué entendiste? Que desde el encéfalo al ganglio sale la motora, en el ganglio se crea la sensitiva, la cual vuelve al encéfalo. Bueno, ahí se dice que están las dos ramas que salen del encéfalo al ganglio, pero del ganglio solo sale la rama sensitiva motora. Exactamente, ¿sí? Yo quiero que entiendas eso. No es que decimos que es un nervio motor sensitivo y que tiene dos raíces. No, es un solo nervio, pero que en su inicio, para distribuir mejor la información, tiene dos raíces. O sea, todo nervio que sea vegetativo, que sea motor y sensitivo, va a tener dos porciones, ¿sí? Va a tener dos porciones. El nervio más claro que tiene dos porciones es el séptimo, ¿sí? La verdad es que teníamos el séptimo, que era la porción motora, y el séptimo bis, que era la porción sensitiva. Es la más clara división de dos nervios, de un nervio que está dividido en sus dos porciones. El resto se ven como un solo nervio, pero si lo ves al microscopio y con mucho zoom, vas a ver que son dos porciones, ¿sí? Pero una vez del ganglio en adelante es una sola. Simplemente quiero que entiendas eso, ¿sí? Ahora sí, comenzamos de lleno. Mira, ya te expliqué el origen real. ¿Qué es esto? ¿Sí? El origen aparente del noveno par craneal, el origen aparente del noveno par craneal es en algo que se llama surco colateral posterior, ¿sí? Surco colateral posterior. Mira, ¿te acordás qué era esto? Las olivas. Muy bien, las olivas vulvares, ¿sí? Por detrás de las olivas vulvares tenemos un surco, que es el surco colateral anterior, es este, ¿sí? Del surco colateral anterior nace el duodécimo par, lo vemos después. Del surco colateral posterior nace el noveno, el décimo y el undécimo, ¿sí? El noveno, el décimo y el undécimo. El que nos interesa ahora es el noveno. Entonces, ¿qué vas a decir vos para describir el origen aparente del noveno par craneal? Nace en el surco colateral posterior, ¿sí? Nace en el surco colateral posterior, por encima del décimo y por encima del undécimo. También puedes decir, algunas bibliografías dicen que nace exactamente por debajo del octavo, ¿sí? Pero yo no te recomiendo que digas eso por las dos, ¿sí? Nace por encima del décimo y por encima del undécimo, decilo sí o sí, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Bueno, mira. Uso esta diapo porque quiero dibujar algo acá. Si yo te dibujo esto, ¿sabes qué es? ¿O te estoy matando? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Tipo, literalmente lo tengo en la cabeza, pero no me acuerdo el nombre. ¿Dónde está? En la cabeza. Sí. Perdón. No, profe, no me acuerdo el nombre. Tipo, yo sé que es porque me lo hiciste y dibujiste como 200 veces. Exactamente, por eso. Pero no me acuerdo el nombre. Si pasa la yugular interna, ¿cómo se llama el agujero? ¿No es una fosa o sí? No, es un agujero. Si pasa la yugular, ¿cómo se llama? ¿Agujero yugular interno? Agujero yugular, simplemente. Ok.
Te juro que lo tendría que tatuarme ese dibujo. Es muy Porque importante, 1000 la veces verdad. me lo hiciste. El agujero yugular, sí, primero y para empezar, el repasito a grandes rasgos. El agujero yugular está formado por un borde, digamos, medial, ¿sí? Que va a pertenecer a los bordes laterales de las masas laterales del occipital. Y está formado también por un borde lateral que va a estar formado por el borde posterior del peñasco, ¿sí? A su vez, el agujero yugular está dividido en un segmento anterior y en un segmento posterior, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a esto que ves acá, que son las espinas intrayugulares, que a su vez están unidas por una membrana fibrosa que no nos importa. Y a su vez, nuevamente, el segmento anterior va a estar dividido en un segmento medial y en un segmento lateral, ¿sí? Por el segmento medial del... ¿Cómo lo digo? A ver. A ver. Bueno, ahí está. Por la porción medial del segmento anterior, ¿sí? Es decir, por la porción medial del segmento anterior, va a pasar el noveno par craneal. Este pasa separado por una membrana fibrosa del décimo y el undécimo. Esto es importante, ¿por qué? Porque entra dentro de la descripción del trayecto del noveno par. ¿Me entendiste? ¿Me repetís, porfa? Desde la porción... Repito todo. Sí. El noveno par craneal tiene su origen aparente en el surco colateral posterior, naciendo por encima del décimo y por encima del undécimo. Vamos a ver si en la aplicación esto se ve. Creo que se ve de 10. Esto en la aplicación. Primero vamos a dejarlo sin transparencia. Mira, el noveno par nace, ¿sí?, del surco. Vamos a sacar el occipital porque me está re molestando. Ahí estamos. Mira, el sur, vamos a mirarlo de frente. Ahí estamos, perfecto. Y capaz que te haga volar esto también. Después lo reconstituyo todo. Ahí estamos. Mira, el noveno par craneal, mira, primero posicionate. Acá tenés las olivas. Este sería el surco colateral anterior y este es el surco colateral posterior, ¿sí? Acá. Que el nervio tendría que estar naciendo bien en el surco, pero bueno, cositas, ¿sí? El noveno par craneal nace. Vamos a ver si puedo agregar a los otros dos para que sea más... Ahí, perfecto. El noveno par craneal, ¿sí?, que te lo voy a pintar también. No, ese no era. Este era, lo pintamos de verde. El noveno par craneal nace en el surco colateral posterior, por encima del origen aparente del nervio vago y por encima del origen aparente del undécimo par craneal, ¿sí? Y también puedes decir que nace por detrás del duodécimo par craneal. ¿Qué hace una vez que nace? Y ahora sí voy a sacar a estos dos porque ya no me sirven. ¿Qué hace una vez que nace este par craneal? Una vez que este par craneal nace, se dirige anteriormente, ¿sí? Se dirige anteriormente. Y ahora tengo que reconstituir todo. Se dirige anteriormente. Hasta ahí estamos. Se dirige anteriormente. ¿Y qué hace cuando se dirige anteriormente? Pasa por el agujero yugular. Acá estás viendo el agujero yugular, ¿sí? Mira, acá tenés el segmento o borde medial del agujero yugular formado por el borde lateral de las masas laterales. Y ahí tenés al borde posterior del peñasco formando parte del agujero yugular. Y estas son las espinas intrayugulares, ¿sí? Entonces, nace del surco colateral posterior por encima del décimo y del undécimo y por detrás del duodécimo y se dirige anterior y lateralmente hacia el agujero yugular, pasando por la porción medial del segmento anterior, separado del décimo y del undécimo por una membrana fibrosa. Una vez que se encuentra en el exocráneo, acá tenés una vista inferior, ¿sí? Mirá, me alejo un poquitito.
y ahora hacemos zoom de nuevo para que te ubiques. Una vez en el exocráneo, el noveno par craneal se encuentra con el ganglio con el ganglio superior del nervio hipogloso y con el ganglio inferior del nervio hipogloso. Estos dos, ¿sí? ¿Dónde están estos dos ganglios? Están literalmente en la cara posterior inferior del peñasco, ¿sí? Entonces, una vez que sale del agujero yugular, se encuentra con el ganglio superior del nervio hipogloso y luego se encuentra con el ganglio inferior del nervio hipogloso. Fíjate que los dos están conectados, ¿sí? Y este es el origen real de la porción sensitiva. Estos dos ganglios son el origen real de la porción sensitiva. ¿Hasta acá vamos bien? A ver, de nuevo, tipo, para repasar. Sí. Nace en el surco colateral posterior, encima del origen, no me acuerdo, del décimo y undécimo. De ahí se va para adelante, se dirige anterior, pasa por el agujero yugular, por la porción medial del segmento anterior, sale al exocráneo, donde se encuentra con el ganglio superior del nervio hipogloso y con el inferior del hipogloso, que serían el origen real. ¿De qué? No, el origen aparente o no. Sí, el origen real de la porción sensitiva. Muy bien, el origen real de la porción sensitiva. Genial, entonces seguimos desde ahí, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Luego de atravesar los dos ganglios, ¿sí? Este nervio choca con una arteria bastante importante que me vas a decir su nombre. ¿Qué arteria es esta? Fíjate cómo después está acá. ¿La carótida interna? Muy bien. Este nervio, el glosofaringio, una vez que pasa por sus dos ganglios, vos decile que se relaciona con la carótida interna, pero yo te digo de la manera fina, el nervio glosofaringio choca con la cara posterior de la arteria carótida interna y lo rodea, ¿sí? Y la rodea. Una vez que lo rodea, este nervio se posa entre dos músculos. Este nervio se posa entre dos músculos. ¿Cuáles son esos dos músculos? Son el músculo estilogloso y el músculo estilofaringio. ¿Sí? Se posa entre el estilofaringio y el estilogloso. Luego sigue, ¿sí? al músculo estilogloso. Va a dar unas ramas que se van a posar por el músculo constrictor de la faringe, que es este músculo, ¿sí? Sigue al músculo estilogloso, va a dar unas ramas para el músculo superior constrictor de la faringe y sigue todavía por el músculo estilogloso para llegar así a la lengua. Entonces, repito, desde acá arriba. El nervio glosofaringio, luego de atravesar a sus dos ganglios, choca con la pared posterior de la carótida interna y desciende para posarse entre medio del músculo estilofaringio y del músculo estilogloso. ¿Para qué? Para luego relacionarse con el músculo constrictor de la faringe y continuar su trayecto junto con el músculo estilogloso para llegar de esta manera a la lengua. Y sus ramas terminales se distribuyen por la mucosa de la lengua. ¿Estamos? A ver, Repetime. te leo yo lo que fui tomando apuntes, a ver si está bien. Sí, repetime todo. Todo. Desde el principio. Desde el principio, así ya repasas bien. Ahí sí. Yo terminé, antes de que comiences, ahí terminé con el trayecto del nervio. Fíjate que no es muy largo, ¿sí? Ya terminé con el trayecto del nervio y tenemos que ver ahora sus ramas colaterales. Pero primero describime el trayecto del nervio. Bien. Nace en el surco colateral posterior por encima del origen aparente del décimo y undécimo. De ahí se dirige anteriormente, donde pasa por el agujero yugular, por su porción medial del segmento anterior,
sale el exocráneo, donde se encuentra con el ganglio superior del nervio hipogloso y luego con el ganglio inferior del nervio hipogloso, que serían el origen real de la porción sensitiva. Luego de pasar por los ganglios, se choca con la parte posterior de la carótida interna y la rodea, de ahí desciende, posándose en los dos músculos, el estilogloso y el estilofaringio. El nervio sigue por el músculo estilogloso y da ramos al músculo constrictor de la faringe en su trayecto, digamos, hasta llegar a la lengua, donde da sus ramas terminales que se distribuyen en la mucosa de esta. Perfecto. Ese es todo el trayecto del nervio hipogloso. Ok, ¿Sí? perfecto. Ese es todo el trayecto del nervio hipogloso. Ahora vamos a ver sus ramitas. Bueno, la memotecnia ya te la escribí, que es Anna Jacobson, ¿sí? Toca 2 estilos en fa. Quiero ver qué más tengo en el Power antes de pasar. Bueno, mira, acá está un dibujito. La memotecnia sería de las ramas colaterales, ¿cierto? Sí, la memotecnia siempre es de las ramas colaterales. ¿Sí? Anna Jacobson toca 2 estilos en fa. Comenzamos con Ana, ¿sí? Que a Ana ya la conoces. ¿Qué pensás que puede ser Ana? A Ana ya la conoces, te juro que ya la conoces. La anastomosis del séptimo. Muy bien, exactamente, la anastomosis del séptimo, ¿sí? La anastomosis del séptimo. ¿Qué es? ¿Era con el glosofaringio? Sí, es con, ¿O el, no? es Sí. con el noveno par craneal. Sí, Es sí. lo que yo te dibujaba Ay, sí, que acá. es que me lo aprendí así al séptimo y me olvidé que se llamaba así el nervio. ¿Sí? Mira, acá tenés al noveno par craneal, ¿sí? Al noveno par craneal, que desciende, ¿sí? En su trayecto desciende. Y tenés al séptimo, ¿sí? Tenés al séptimo. Que el séptimo te da una ramita, una anastomosis, ¿sí? Da una anastomosis con el noveno par, que se llama asa de Haller. Y te acordás que de manera inconstante el nervio lingual podía nacer o del séptimo par o del asa de Haller. ¿Sí? Repasito. ¿Estamos? Entonces, Ana, ¿sí? Es parte de la anastomosis que se da con el séptimo par. ¿Estamos? Estamos. A Ana no se la ve acá en el Anatomy Learning. O sea, seguramente que sí está, pero tendría que hacer un quilombo para agregar el séptimo. Vamos a intentarlo. Va a salir mal, porque sabía. Músculos en el cuello hay muchísimos. A ver si es... No, ese no es. Este puede ser. No creo. No, son los ramos faringios. A ver, che, si se le ve a esa anastomosis rara. Primero ubicar el séptimo. Ese es el nervio hipogloso. No, no se le ve hecho. Bueno, no importa. Pero es una anastomosis, ¿sí? Seguimos. Nos vamos a saltear a Jacobson, ¿sabes? Porque Jacobson es la parte larga. Entonces, vamos a toca, ¿sí? Que en realidad es to, un nervio, ka, otro nervio. ¿Estamos? Vamos entonces a to. To son nervios tonsilares. Quiero ver si el Anatomy Learning los grafica a los nervios tonsilares. A ver este. Lingual. Ramos tonsilares. Ahí está, perfecto. Tengo que agregar un poco de mucosa acá. Ahí está. Mira. ¿Viste que dentro de la lengua, o sea, dentro de la cavidad bucal en realidad, vos tenés las amígdalas? ¿Viste que hay gente que no tiene amígdalas? O sea, ¿escuchaste nombrar alguna vez a las amígdalas? Sí, sí. Las No sabía que no se podían no tener. Tipo, las qué felicidad. Las amígdalas son órganos del sistema inmune, ¿sí?
son órganos que se encargan de la limpieza del organismo. Y hay personas a las cuales las amígdalas, por ciertas patologías, digamos, una de las más comunes es la amigdalitis, justamente, que es la inflamación de la amígdala. Hay veces que la amígdala se llena de pus y esa pus no se puede drenar y la amígdala se inflama y crece mucho de tamaño y comienza a molestar en la garganta. Y entonces, ¿qué se prefiere hacer? Se prefiere sacar la amigdalitis. Se saca a la amígdala, ¿sí? Capaz no te guste esto y te resulte asqueroso, pero mira, fíjate como acá tenés a lo que es el paladar blando, ¿sí? Tenés la mucosa posterior de la lengua por detrás de la bilingual. Y esto que vos estás viendo acá es la orofaringe, ¿sí? Fíjate cómo la orofaringe está totalmente tapada por las amígdalas inflamadas. ¿Ves cómo tienen inflamación y estas zonas de pus? Eso es porque la amígdala está infectada, ¿sí? Y en estos Sí, casos, gracias a Dios no me tocó. en estos casos se tiene que sacar la amígdala. Fíjate esta imagen, Sí. es un poco más clarita. Fíjate cómo se ve la cavidad bucal de la persona y ves ahí cómo la amígdala está inflamada, molestando y con pus, ¿sí? Bueno, este ya es un caso bastante serio, pero esto es una amígdala con inflamación purulenta, se llama, ¿sí? Purulenta de pus. ¿Estamos? Quiero ver si te puedo mostrar una imagen de la amígdala normal. Amígdala, boca. Vamos a aclararle que quiero que sea normal, porque me va a mostrar todo inflamado. Sí, mira. Medio chiquitita la imagen. Vamos a abrir una pestaña nueva. Bueno. Vamos a verla acá. Mira, acá tenés las amígdalas normales, ¿sí? Ahí. Básicamente las amígdalas que hacen te cuidan, ¿sí? Detectan si tenés mugre o no en la boca. Y si se inflaman, se sacan, ¿sí? O sea, primero se hace un tratamiento, obviamente, y si se inflama, se sacan. ¿Qué era que te iba a decir? ¿Por qué estamos hablando de las amígdalas? Porque viste que estábamos hablando de TO, una de las partes de la mnemotecnia. Bueno, TO son nervios tonsilares, ¿sí? Se llaman nervios tonsilares, que es este que está acá, ¿sí? Nervio tonsilar o ramos tonsilares. Estos nervios se encargan de dar inervación a las amígdalas, ¿sí? Se encarga de dar inervación a la amígdala palatina, que es esta, que es la que comúnmente se inflama, ¿sí? Y a esta, que es la amígdala lingual. Y también se encarga de dar inflamaciones a las amígdalas nasales, ¿sí? Vos tenés muchas amígdalas, por las dudas si no sabías, tenés muchas, ¿sí? Porque son órganos que justamente se encargan de cuidarte, ¿sí? Vamos a sacar la lengua que se vale. Entonces, las tonsilares, ¿a cuál inervaban? A las amígdalas. ¿Te la querés hacer fácil? Inerva a las amígdalas, ¿sí? Dan inervación a la amígdala palatina, a la amígdala lingual y también da un poco de inervación al velo del paladar, pero el velo del paladar, como ya sabemos, tiene más que nada una inervación por el trigémino, ¿sí? Fíjate cómo estos ramitos, que son los ramos tonsilares, se están distribuyendo, ¿sí? Acá, amígdala palatina y amígdala lingual. ¿Estamos? Vamos. Bueno. Lo siguiente que nos importa es, ya vimos TO, ¿sí? Ya vimos TO, ahora vamos a ver K, ¿sí? Ya vimos TO, ahora vamos a ver K. Y para acá, te voy a explicar con un dibujito bello que voy a hacer ahora. Vamos a agregar una nueva diapo en blanco y vamos a dibujar. Mira, esto que te estoy dibujando es la carótida común. La carótida común, sabemos, se divide en la carótida externa y se divide en la carótida interna. Viste que en la carótida interna, que es esta, te hice una pequeña dilatación, te hice una pequeña pancita, digamos, acá. Esto que vos ves acá es una dilatación, se llama dilatación o bulbo carotidio y es muy importante que la sepas para la vida, ¿sí? Y aparte porque vi una pregunta de esto, ¿sí?
Esto se llama dilatación o dilatación carotidia, ¿sí? Dilatación carotidia. Dilatación carotidia. ¿Qué pasa? Por encima de la dilatación carotidia, carotidia encontramos esto que te estoy haciendo ahora, que se llama glomus carotidio. ¿Sí? Que se llama glomus carotidio. Hasta ahí quiero que entiendas eso, ya te explico para qué sirven estas cosas. ¿Sí? ¿Me entendiste hasta acá? Sí. Bueno, mira. Esta dilatación carotidia tiene una función que esta función se llama función baroreceptora. Baroreceptora. Vamos a escribir simplemente acá baroreceptor. Y también una función quimio-receptor, ¿sí? También tiene una función quimio-receptor. ¿Qué son los baroreceptores y qué son los quimioreceptores? Todo esto está ubicado en esta zona, ¿sí? En la dilatación carotidia o bulbo carotidia. Es como vos le quieras decir. A mí me gusta más dilatación carotidia. Los baroreceptores, ¿sí? Los baroreceptores te sirven para medir la presión arterial, ¿sí? Los baroreceptores te sirven para medir la presión arterial. ¿Qué pasa? Estos baroreceptores, ¿sí? Vamos a ver si Google nos quiere mostrar una bella imagen de esto. Estos baroreceptores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos baroreceptores? Mira, genial esto acá. Esto es la dilatación carotidia, ¿sí? Lo que estás viendo acá. ¿Qué hacen estos baroreceptores? Básicamente, estos baroreceptores que sensan, por así decirlo, sensan la presión arterial. Pero ¿cómo sensan esta presión arterial? ¿Sí? ¿Cómo sensan esta presión arterial? Básicamente midiendo la distensión que tiene la arteria carótida interna. Y te pongo un ejemplo. Cuando vos tenés la presión arterial elevada, ¿qué pasa? La arteria se estira mucho. ¿Por qué? Porque está pasando mucha sangre por la arteria. Esta distensión de la arteria, ¿sí? Envía la información al cerebro mediante justamente el nervio glosofaringio, ¿sí? Envía la información mediante el nervio glosofaringio de que tiene que vasodilatarse. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial, ¿sí? Y ahora, caso contrario, si vos tenés una presión arterial baja, es decir, estás hipotensa, esta dilatación carotidia se da cuenta que no se distiende lo que normalmente se tiene que distender, ¿sí? Entonces, cuando se da cuenta que está pasando poca sangre por esa zona, se vasocontrae, ¿sí? Y al vasocontraerse, eleva la presión arterial. ¿Me entendiste eso? Creo, más o menos, pero sí. No Tipo, es... se regula. ¿Eh? Regula la distensión de la carótida interna. Claro, regula la distensión de la carótida interna. ¿Para qué? Para justamente sensar. Para la presión, digamos. Claro, sí. ¿Ves acá el bulbo? Sí. ¿Sí? Bueno, esto que ves acá es el bulbo carotidio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si esto está muy agrandado, significa que la presión arterial está alta. ¿Y por qué se eleva la presión arterial de una manera fácil de explicarse? Porque está pasando mucha sangre, ¿sí? Y si pasa mucha sangre, esto se agranda. Y si se agranda, le avisa al nervio hipogloso, ¿sí? Le avisa al nervio hipogloso que esto está demasiado agrandado. Y el nervio hipogloso le dice al cerebro, vasodilatate. ¿Qué es la vasodilatación? Es básicamente cuando las paredes de las arterias ceden a la presión, es decir, se agrandan, ¿sí? ¿Y qué hace? La vasodilatación disminuye la presión arterial. ¿Y qué pasa en el caso contrario? Si esto no está dilatado o no está distendido lo normal. Esa poca distensión que tiene, se da cuenta el nervio glosofaringio, le avisa al cerebro y le dice achicate, vasocontraete. ¿Para qué? Para tener más contacto con la sangre, ¿sí? Esto lo vas a terminar de entender en fisiología.
No sé si tenés una materia que se llama fisiología o en morfofunción 2, no sé cómo será. No sé todavía, no sé. Bueno, Ni idea. pero básicamente eso lo vas a terminar de entender después. ¿Sí? ¿Y qué es un quimiorreceptor? Funciona exactamente de la misma forma, nada menos que en vez de sensar la distensión, sensa los gases, es decir, sensa la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Listo. Eso es todo lo que quiero que entiendas ahora. Volvemos a la parte de anatomía, que es lo que verdaderamente a nosotros nos importa. ¿Sí? ¿Qué pasa? K, justamente sí, te acordás de Anna Jacobson, toca, dos estilos en fa. Bueno, To, ya vimos, son los ramos tonsilares. Y K es esto, ¿sí? K son los ramos carotidios, ¿sí? Son los ramos carotidios, que llegan justamente a esta dilatación y al glomus carotidio para sensar justamente estos cambios de los varos y de los quimios receptores. ¿Estamos con ese nervio? Vamos. Dos estilos, ¿sí? ¿Viste? Dos estilos. ¿Para qué son esos dos estilos? Para estos músculos que están acá, que son el estilo faríngeo y el estilo gloso. Viste que el nervio desciende y se posa entre estos dos y le da inervación justamente al estilo faríngeo y al estilo gloso. ¿Qué músculo del ramillete de Riolano está faltando acá? Que estaba inervado por el séptimo par craneal. No me acuerdo. Ahora no me está saliendo el nombre. Estilo y oído. Ah, cierto. Me faltaba la H. Sí, tienes razón. Bueno, entonces, ahí yo te acabo de completar toda la inervación del ramillete de Riolano. El estilo y oído está inervado por el séptimo y el estilo faríngeo y el estilo gloso están inervados por el noveno par. ¿Sí? Entonces, Cierto que me habías dicho la clase pasada eso. sí, el ramillete de Riolano es muy importante que te lo sepas, porque tiene una Sí. inervación distinta, digamos. ¿Sí? Ok. Entonces, dos estilos son justamente para los estilo faríngeo y estilo gloso, que son los dos nervios que nos estaban, que son los dos músculos, perdón, que nos estaban quedando. Después, en fa, ¿sí? Viste que Anna Jacobson toca dos estilos en fa. En fa, que es básicamente, son estos nervios que te dije que se daban por el músculo constrictor de la faringe, ¿sí? Después, cuando veamos décimo par, vas a ver que estos nervios se anastomosan con ramas del décimo para formar todo un plexo nervioso acá para dar mejor inervación a la faringe, ¿sí? ¿Estamos? Sería entonces Ana es la anastomosis del séptimo y noveno, que es el esófago. Sí. Jackson dejamos porque es lo más largo. Toca sería To, los ramos tonsilares, y K, los ramos carotidios. Dos estilos son los dos restantes del coso, que serían el estilo faríngeo y estilo gloso. Y en Fa sería los faringios. Muy bien. Ok. Vamos. Cerramos esto. Guardar. Vamos a usar esto ahora. Te cuento a modo de chusmería. Simplemente para que te des cuenta lo lindo o lo feo, depende de cómo lo tomes, que es anatomía. Viste que tienen una inervación muy específica los nervios. Viste que el ramillete de Riolano son tres músculos que están uno al lado del otro. Pero viste que el estilo y oído está inervado por el séptimo y que el estilo gloso y el estilo faríngeo están inervados por el noveno. Bueno, te cuento esto a modo de chusmerío porque hoy estuve leyendo el Rubier y la clase del séptimo par craneal te la di en base a los apuntes. No había tenido tiempo para leer el Rubier todavía con eso. Lo que te estoy por contar es puro para que te des cuenta lo rompebolas que es anatomía. No hace falta que te lo sepas, digamos. Si vos recordás, yo te decía que el séptimo par craneal inervaba todos los músculos de la cara, ¿sí? Todo lo que tenga que ver en relación con los músculos de la cara. Una de las, y te pongo más en contexto, ¿te acuerdas que vos tenías músculos en relación con la oreja, que eran músculos primitivos que prácticamente ya no se usan? Que era el auricular anterior, el auricular posterior y el auricular superior. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Bueno, a modo de chusmerío,
La rama extrapetrosa del séptimo par craneal, que es el nervio auricular posterior, que era el que llegaba hasta las fibras posteriores del occipito frontal, inerva al auricular posterior y al auricular superior. Es decir, una rama colateral extrapetrosa inerva al auricular posterior y al auricular superior. Pero el auricular anterior se queda sin inervación, porque el que inerva a el músculo auricular anterior es la rama terminal temporofacial. O sea, nuevamente, son tres musculitos que están uno cerquita del otro, pero tienen una inervación distinta. Básicamente eso nomás te quería contar. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Bueno, vamos a terminar el noveno par y vamos a terminar el séptimo par y terminamos la clase. Mira, vamos a comenzar acá arriba así y después vamos acá abajo. Te voy a ir contando todo lo que está en el dibujo, así que no te preocupes. El séptimo par teníamos una rama intrapetrosa que formaba parte de Pepe de la memotecnia. No, perdón, todavía no puedo comenzar con esto. Todavía no puedo. Necesito mostrarte algo más. Recién me acordé de eso, pero lo hago acá nomás. ¿Qué es lo que te tengo que terminar de contar? Nos queda un ramito, que es Jacobson. ¿Sí? ¿Viste que es Anna Jacobson? Toca dos estilos en Fa. Bueno, Jacobson es este. ¿Sí? Este ramito que ves acá es Jacobson. Vamos a poner acá, así. Quiero sacarle la transferencia del occipito. Ahí. Y voy a hacer un corte en el cuerpo. Un corte sagital, ahí está. Voy a hacer un corte sagital en el cuerpo y el corte va a ser así. Quiero sacarlo un poco más. Ahí estamos bien. Mira, esto que yo te estoy mostrando acá ahora, eso que vos ves ahí es el interior del peñasco. ¿Sí? Eso que vos ves ahí es el interior del peñasco. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. En el interior del peñasco es donde se encuentra lo que decimos de alguna o de otra forma es el tímpano. ¿Sí? Es decir, dentro del peñasco está todo lo relacionado a la audición. ¿Sí? Todo lo relacionado a la audición. Y fíjate cómo Jacobson, que es la rama que nos queda, Jacobson viene del nombre de quien lo descubrió, ¿sí? Es lo único, creo, en nomenclatura nueva que sigue teniendo el nombre de quien lo descubrió. Pero mira, Jacobson son todas estas ramas, ¿sí? Todas estas ramas que están dentro del oído interno, se llama en realidad, dentro del oído interno, son las ramas de Jacobson. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Bueno, ahora vamos acá a hacer un dibujito. El oído interno es para mí una de las cosas más difíciles de anatomía. Pero gracias a Dios vos no estudiás oído, ¿sí? Pero no hace falta que te ubiques en el oído para entender lo que yo te estoy por decir, ¿sí? Mira, este nervio que yo acabo de dibujarte acá es Jacobson, ¿sí? Este es Jacobson. Ahí lo tenemos a Jack, ¿sí? Lo tenemos a Jack. El nervio de Jacobson, ¿sí? El nervio de Jacobson va a dar las siguientes ramas terminales. Va a dar dos ramas terminales posteriores. Va a dar dos ramas terminales anteriores. Y va a dar dos ramas terminales superiores. ¿Sí? ¿Me repetís de nuevo? ¿Dos superiores, dos anteriores? Y dos posteriores. Ok. ¿Estamos? ¿Sería 6 en total? Exactamente, son 6 en total. Mira, lo que te estoy por decir ahora son cosas que no hace falta que te las memorices, te las cuento porque forman parte del nervio, ¿sí? Pero las ramas posteriores
van a inervar a la ventana oval y a la ventana redonda. ¿Sí? La ventana oval y la ventana redonda. Son básicamente mucosa del oído. ¿Sí? ¿A eso inervarían sería? Exactamente, da inervación a la ventana redonda y a la ventana oval, que son mucosa del oído. ¿Estamos? Ahora, Sí. las dos anteriores van a inervar. Las dos anteriores van a inervar algo que se llama trompa de Eustaquio. ¿Cómo se escribe Eustaquio? Escribí mal. Eustaquio. Van a inervar a la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y a la membrana carótido timpánica. Carótido timpánica. ¿Estamos? Estamos. Y ahora, estas dos ramas superiores que nos quedan son el nervio. Bueno, te cuento. Las ramas posteriores tienen cada nervio tiene un nombre, y las ramas anteriores cada nervio tiene un nombre, pero no me interesa eso, ¿sí? Porque son relacionadas con el oído. Lo que sí me interesa que sí te sepas son el nombre de los dos nervios superiores, porque son los que vamos a hablar ahora, que son justamente el petroso menor y el petroso profundo. ¿Entendiste a Jacobson? Sería el señor Jack ah, eh, da 6 ramas terminales, 2 anteriores que inervan a la trompa de Eustaquio y la membrana carótida timpánica, 2 superiores que inervan al petroso menor y petroso profundo, y 2 posteriores sí que inervan a la mucosa del oído. Muy bien, ¿sí? Esto todo lo hace dentro del peñasco, perdón si no te dije, ¿sí? Jacobson nace fuera del peñasco, pero entra de nuevo al peñasco, ¿sí? Perdón, me olvidé decirte eso capaz. ¿Estamos entonces hasta acá? ¿Sí? Sí, perdón, estaba escribiendo. Sí, estamos. Bueno, mira, ahora sí podemos hablar de esta imagen. ¿Estamos? Mira, ves acá ves al petroso profundo, rama de Jacobson, y acá ves al petroso menor, rama de Jacobson. Sí. Acá, ¿Esos son los Pepa o Pera? estos forman parte de Jacobson, de Anna Ah, Jacobson, ok. toca dos estilos en Fa, ¿sí? Son Ok. parte de Jacobson. Y acá tenés al petroso mayor, quien es Pepe. Y acá tenés Ah, ok. a la rama, a la red, ¿cómo era que se llamaba? Red comunicante con el plexo timpánico, que es una rama del séptimo par. A nosotros, del séptimo par craneal, que nosotros hablábamos de la memotecnia, Pepe está en la cuerda del tímpano que lo conduce al vago, ¿sí? Pepe está en la cuerda del tímpano que lo conduce al vago. A nosotros nos queda hablar de Pepe, que Pepe es petroso mayor y ramo comunicante con el plexo timpánico. Esos dos son Pepe. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. Mira. ¿Te acordás cuando yo te hablaba de peñasco allá en tu primer parcial de anatomía? Que yo te contaba que en la cara antero superior del peñasco teníamos dos hiatos o dos orificios que se llaman hiato de los petrosos. Creo que me acuerdo, tipo, según la figura, pues yo lo tengo más tipo graficado en mi casa. Claro. Creo que me acuerdo, sí. Que Allá, van cerca del oído externo, sí. sí, Está por ahí. allá en tus inicios, Sí, esos. yo te contaba de estos dos pequeños hiatos que están acá. Vamos a sacar la carota Sí, interna. me acuerdo, me acuerdo. Estos dos que son el hiato del petroso mayor y el hiato del petroso menor. Sí, me acuerdo. Yo te contaba de esos dos pequeños y ahora son importantes. ¿Por qué?
porque te voy a hablar de justamente qué carajo hacen estos dos. ¿Sí? Mira, el séptimo par va a dar una rama colateral que es el petroso mayor. El noveno par va a dar una rama colateral, que es una rama colateral en realidad de Jacobson, que es el petroso profundo. Estos dos se van a anastomosar y luego de anastomosarse reciben una rama del plexo simpático pericarotídeo que lleva información simpática. Si vos recordás, el séptimo par lleva una información vegetativa parasimpática, ¿sí? Y también al anastomosarse con el noveno y al formar el petroso mayor, que luego recibe el ramo simpático del plexo simpático pericarotídeo, al unirse estos tres ramos nerviosos se forma un nervio que se llama nervio del conducto pterigoideo. Es este nervio del conducto pterigoideo el que pasa, cuando el petroso mayor y el petroso profundo se anastomosan, pasa en el hiato del petroso mayor. Y al pasar el hiato del petroso mayor, que es esto, reciben el ramo simpático del plexo simpático pericarotídeo. Al anastomosarse... Vamos de nuevo, paramos un segundo. Sí. Vamos con palabras pavadas. Pepe y Jack se anastomosan pasando el hiato. ¿De qué hiato? Hiato del petroso mayor. Hiato del petroso mayor. Ok. Y reciben a la rama simpática del plexo simpático. ¿Está bien? Pericarotídeo. Pericarotídeo. Ay, más raro el nombre. Tipo más largo, más bien dicho. Bueno, reciben esta rama simpática y forman el nervio del conducto. ¿Qué cosa? Pterigoideo. Ahí me quedé. Pterigoideo, ok. Bueno. El plexo simpático pericarotídeo vos lo conocés, no te estás acordando más. Pero cuando la carótida interna está dentro del conducto carotídeo, dentro del peñasco, que hace el famoso sifón carotídeo, va rodeado de un plexo nervioso simpático, que es justamente este plexo, que es el plexo simpático pericarotídeo. Yo te lo nombré cuando hablábamos de carótida interna. Bueno, repito y continúo, ¿sí? El séptimo par craneal da una rama colateral intrapetrosa, que es el petroso mayor. El petroso mayor se va a anastomosar con una rama colateral del noveno par, que es Jacobson, que da una rama colateral superior, que es el petroso profundo. El petroso mayor del séptimo y el petroso profundo del noveno par se anastomosan y salen por el hiato de los petrosos. Ni bien salen, reciben una rama del plexo simpático pericarotídeo. Cuando estas tres ramas se anastomosan, forman un nervio que se llama nervio del conducto pterigoideo. Este nervio del conducto pterigoideo lleva información nerviosa simpática y parasimpática. ¿Estamos? ¿Me repetís de nuevo esa última parte después de tipo forman el nervio? Sí. Cuando forman el nervio del conducto pterigoideo, ¿sí? Este nervio del conducto pterigoideo lleva información simpática e información parasimpática. Y ya te explico para qué sirve esa información. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Este nervio del conducto pterigoideo se va hacia el agujero rasgado. Y en el agujero rasgado pasa por el segmento lateral del agujero rasgado. Te pregunto, ¿te acordás qué pasaba por el segmento medial del agujero rasgado? ¿O te estoy matando? Fue del parcial pasado. No, sí, profe, no me acuerdo. Por el segmento medial pasa la carótida interna. Bueno, seguimos. Por el segmento lateral pasa el nervio del conducto pterigoideo. A ver, yo te quiero explicar acá algo que no hace falta que te lo sepas. ¿Sí? No hace falta que te lo sepas sí o sí. Pero es algo que se llama una inconstancia, ¿sí?, de la anatomía. Mira.
Primero, cuando pasa el agujero rasgado por el segmento lateral, se va al exocráneo, ¿sí? Es decir, sale del cráneo. ¿Qué te quiero explicar yo acá? Hay veces que para que se forme el nervio del conducto pterigoideo tienen que estar unidos estos tres, ¿sí? Sí o sí, si estos tres no están unidos, no se forma el nervio del conducto pterigoideo. ¿Sí? Profe, se me cortó justo cuando me dijiste que pasa por el segmento lateral. Sí. Cuando pasa por el segmento lateral, sale al exocráneo, ¿sí? Ajá. Y ahora, quiero que tengas en cuenta algo. Para que el nervio del conducto pterigoideo se forme, sí o sí tiene que estar el petroso mayor, el petroso profundo y el ramo simpático anastomosados. Si falta alguno, no se forma el nervio del conducto pterigoideo. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hay veces en las cuales el petroso mayor y el petroso profundo salen por el agujero rasgado y una vez que están en el exocráneo, ahí recién reciben al ramo simpático. Y ahí recién en el exocráneo se forma el nervio del conducto pterigoideo. ¿Me entendiste? Tipo, puede haber diferentes tipo lugares donde se crea el nervio, pero sí o sí necesitan los tres ramos para crearse. Exactamente. Ok. Exactamente. Se puede crear saliendo del hiato como saliendo al exocráneo del agujero rasgado. Exactamente. Así mismo. Ok. Bueno, mira, seguimos entonces. El nervio del conducto pterigoideo salió del agujero rasgado y ahora está en el exocráneo. Quiero ver qué tanto me puede llegar a mostrar eso el anatomy learning. Nervios petrosos. Y vamos a ver qué tanto me muestra. Quiero sinceramente que me muestre los huesos, porque es importante ver los huesos, la verdad. Vamos a hacerlo de una manera rústica. Necesito que sí o sí esté el efenoides. Vamos a buscarlo. Sabón maxilar, el etmoides. Ahí estamos. Vamos a empezar a transparentar un poco. Quiero sacar a estos también. No me sirven de nada ahora. Bueno. Mira. Hasta ahora me entendiste, ¿cierto? Sí, hasta ahora sí. Bueno, hasta ahora sí me entendiste entonces. Mira. Nos vamos a posicionar acá. ¿Sí? Estamos viendo una vista inferior. Una vista inferior. Mira. Acá. ¿Ves este que ves acá en verde? Es el nervio del conducto pterigoideo. ¿Sí? El nervio del conducto pterigoideo ya salió al exocráneo. Ya está en el exocráneo. ¿Por dónde salió? ¿Me repetís eso? ¿Por dónde salió? ¿Me repetís que se cortó, profe? Sí. Fíjate. El nervio del conducto pterigoideo sale al exocráneo por el segmento medial. Por el segmento lateral del agujero rasgado. El agujero rasgado es esto que está acá, ¿sí? Ajá, sí. Esto que está acá es el agujero rasgado. Acá está mal igual, ¿sí? Tiene que estar saliendo de este lado, ¿sí? Ajá. Sale por el agujero rasgado. Y una vez que sale por el agujero rasgado, está en el exocráneo. Acá estamos viendo una vista inferior, ¿sí? Sí. Sale al exocráneo. Y en el exocráneo, el nervio del conducto pterigoideo hace lo que su nombre dice. Ingresa al conducto pterigoideo. Ahí ves que está entrando en algo. Sí. Bueno, ese es el conducto pterigoideo. Y si vos no te acordás del conducto pterigoideo, lo cual es muy probable que no te acuerdes del conducto pterigoideo, te lo voy a mostrar acá. Mira, esto que yo dibujé acá horriblemente feo son las apófisis pterigoides del esfenoides. Mira, las apófisis pterigoides del esfenoides, me faltó hacer esto así, ¿sí? Me quedó horrible. Las apófisis pterigoides del esfenoides son dos. Tenés una lámina medial y una lámina lateral. ¿Te acordás de eso? Una lámina medial y una lámina lateral. Que ambas láminas estaban unidas al medio. Y cuando estas dos láminas se unían, ¿sí? Vamos a ponerla acá. Lámina lateral, lámina medial. Cuando estas dos láminas se unían, ¿sí? Formaban a las apófisis pterigoides.
¿Estamos? ¿Me seguís hasta acá? Sí, profe. Bueno, estas dos láminas se unían y formaban a las apófisis pterigoides. Pero las apófisis pterigoides están implantadas, ¿sí? ¿En dónde están implantadas las apófisis pterigoides? Están implantadas a la cara inferior del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Que es lo que yo te estoy dibujando acá. ¿Estamos? Las apófisis pterigoides se unen en las dos láminas y se implantan a la cara inferior del cuerpo del esfenoides y del ala mayor del esfenoides. ¿Estamos? Estamos, profe. En la implantación de las apófisis pterigoides al cuerpo del esfenoides y al ala mayor del esfenoides, nos queda un pequeño orificio, que es este orificio que está acá. Ese orificio se llama conducto pterigoideo, que es lo que se ve acá en la aplicación. ¿Ves acá cómo tenés a las apófisis pterigoides, la lámina lateral y la lámina medial? Y acá tenés un orificio que queda en donde se unen las apófisis con el cuerpo y el ala. ¿Ves cómo queda un agujero ahí? Sí, ¿Ves sí, ese sí, agujero? sí. Bueno, ese agujero es el conducto pterigoideo. Y ahí pasa el nervio, Y tipo ahí ese pasa verde es, ahí ¿o pasa. no? ¿Qué? Ese verdecito que se veía era. Sí, Sí, este ¿o no? verdecito que se ve es el nervio del Sí, sí. conducto pterigoideo. Entonces, te repito, una vez que te hice ese repasito. El nervio del conducto pterigoideo sale por el segmento lateral del agujero rasgado y en el exocráneo se dirige anteriormente e ingresa al conducto pterigoideo. Ingresa al conducto pterigoideo y cuando sale del conducto pterigoideo, y ahora volvemos a mi dibujito, ¿sí? Estamos acá, ¿sí? Sale del agujero pterigoideo y se relaciona con este ganglio que ves acá, que este ganglio ya lo conoces, es el ganglio pterigopalatino, ¿sí? Es el ganglio pterigopalatino. Ganglio pterigopalatino. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Estamos, profe. Es el ganglio pterigopalatino. En el ganglio pterigopalatino, y acá te hago otro repasito, el ganglio pterigopalatino estaba en relación también con el nervio mandibular, ¿sí? El nervio mandibular daba ramitas al ganglio pterigopalatino. Y yo te contaba en la clase facial, voy a abrir el Power de la clase facial, acá, nos abrió, a ver, abrir pares craneales. Yo te contaba en la clase facial este dibujito. ¿Te acordás más o menos de este dibujito? O sea, te lo voy a repetir igual. ¿Pero te acordás de este dibujito de lo que te contaba? Sí, más o menos. Bueno, mira, básicamente eso es esto que estás viendo acá. Cuando el nervio del conducto pterigoideo llega al ganglio pterigopalatino, se relaciona con el nervio maxilar. ¿Sí? Vamos a hacer otro dibujito acá. Vamos a agregar otra diapo en blanco. Mira, tenés al nervio del conducto pterigoideo llegando al ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino, ¿sí? Por encima del ganglio pterigopalatino está pasando el nervio maxilar. Así. El nervio maxilar enviaba unas ramitas sensitivas al ganglio pterigopalatino. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este nervio del conducto pterigoideo se relaciona con el ganglio pterigopalatino. Y gracias a esta ramita sensitiva que da el maxilar, el nervio pterigopalatino le envía ramitas vegetativas al nervio maxilar. Y estas ramitas vegetativas van junto con el nervio maxilar. Van junto con el nervio maxilar. Y el nervio maxilar, si recordás, ¿Pero de dónde salieron las vegetativas? del ganglio pterigopalatino. Las fibras vegetativas venían con el séptimo par.
Y ahí es como que se juntan nomás y Claro, quedan sobre se, vegetativas. se juntan en el ganglio, ¿sí? Las fibras vegetativas y Ajá. sensitivas del Sí, sí, séptimo sí. par, y del ganglio salen fibras vegetativas, Ah, ok. ¿sí? Y transcurren sobre el maxilar. Claro, mira, yo te cuento. El trayecto del nervio del conducto pterygoideo ya terminó cuando Ujú. llega al ganglio. Ajá. O sea, lo que yo te estoy contando es para que vos entiendas, Ah, ¿sí? ok. El trayecto del nervio terminó cuando llegó al ganglio. Listo, eso es lo que vos tenés que saber. Pero yo te estoy Ah, contando ok. para qué sirven esas fibras vegetativas. Te estoy contando para qué carajo están, Ok, ok, ok. ¿sí? O sea, esto es para que entiendas la vida, literalmente. Mira, Ok. el nervio maxilar daba una ramita que se llamaba temporocigomática, si es que te acordás. Perdón, daba una ramita cigomática. Y esta ramita cigomática daba una rama temporofacial y temporocigomática. No me interesan esas dos. Lo que a mí me interesa era la ramita colateral que daba esta, que es el asa lagrimal. Que el asa lagrimal se relacionaba con el nervio lagrimal. El asa lagrimal se relacionaba con el nervio lagrimal, rama del oftálmico. ¿Te acordás? ¿Hasta ahí? Sí, sí, ese era el dibujito, digamos. Sí, y acá está la glándula lagrimal. Ajá. Y ahí salían ramitas a la glándula. La dibujo triste porque la glándula lagrimal llora, ¿sí? Y ahí salen ramitas que van a la glándula lagrimal. Ajá. Y ahora, esta información vegetativa que llegó al ganglio pterigopalatino y que del ganglio pterigopalatino, mediante esta ramita sensitiva del maxilar, se coló al nervio maxilar, después se cola con la rama cigomática del maxilar. Y después de la rama cigomática del maxilar se cola con el asa lagrimal. Y al colarse con el asa lagrimal le da información vegetativa a la glándula lagrimal. Y ahora, ahí terminó. Pero mira, esta ramita vegetativa lleva información simpática y lleva información parasimpática. ¿Para qué sirve la información simpática y para qué sirve la información parasimpática? La información simpática inhibe. Y la información parasimpática estimula. Pero ¿qué cosa? Si la información parasimpática está activada, vas a llorar. Si la información simpática está inhibida, si la información simpática está activada, vas a dejar de llorar. ¿Me entendiste? ¿O te hice un mejunje en la cabeza de información? Me hiciste un mejunje, pero entendí. O sea, vos para anatomía, ¿qué tenés que saber? La información del nervio del conducto pterigoideo y que sale del conducto pterigoideo y se relaciona con el ganglio pterigopalatino. Pero ¿qué pasa? Vos sabés que este nervio del conducto pterigoideo está trayendo información simpática y está trayendo información parasimpática y está trayendo información de esto y de lo otro. Y al fin y al cabo nadie te explica para qué sirve esa información. Pero yo sí. ¿Sí? Yo te expliqué que la información llega al ganglio y el ganglio después le envía la información a la ramita sensitiva del maxilar y el maxilar lleva su información y así. ¿Sí? O sea, esa información simpática y esa información parasimpática que tantos nos costó estudiar cómo se forma, sirve para esto, para estimular e inhibir a la glándula lagrimal para generar el llanto. ¿Estamos? Estamos. Capaz te resulta interesante, capaz no. Uy, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Tipo, ahí es como que se mezclaron todos los nervios, claro, pero es como que se relacionan todos al fin y al cabo. exactamente. La anatomía es una materia de mierda. A mí me encanta. Pero A mí, a mí me gusta anatomía, pero a veces me saca canas verdes. sí, yo no niego que anatomía es una materia hermosa, pero también es una materia de mierda, porque tiene justamente esta complejidad, porque todo lo que sucede en el cuerpo se forma sí o sí de alguna forma, y eso que sucede en el cuerpo Sí. para llorar se forma gracias a esto. Sí.
Pero bueno, Bueno, se enten- sufre igual, elegimos nosotros la carrera. obvio, se sufre igual. ¿Entendiste el nervio del conducto pterigoideo? Sí, Pi, Vamos con lo entendí. de abajo entonces. Ok. Es más fácil, ¿o no? Mira, ya entendimos la P. Nos queda la otra P para formar PP. El séptimo par craneal va a dar al ramo comunicante con el plexo timpánico. El noveno par craneal va a dar... Vamos de nuevo. Sí, Vamos despacito. El séptimo da un ramo comunicante del plexo timpánico. que es la otra P que nos falta de Pepe. Ajá, ok. Y el noveno par va a dar una rama colateral que es Jacobson, y Jacobson va a dar dos ramas colaterales superiores. Una era la petrosa profunda, que ya la estudiamos, y la otra que nos queda es el petroso menor. ¿Estamos hasta ahí? Estás escribiendo. Sí, estás viendo. Sí, estamos. Estos dos se anastomosan, plexo timpánico y petroso menor se anastomosan y forman al petroso menor. Sale el petroso menor por el hiato del petroso menor y recibe una ramita del plexo simpático perimeningio, ¿sí? Perimeningio, que es un ramo simpático, ¿sí? Y ahí se forma al ramo accesorio del nervio del conducto pterigoideo. Es exactamente lo mismo que acá arriba, nada menos que con otros nombres. ¿Estamos? De nuevo, a ver, el séptimo par da un ramo colateral que es el plexo timpánico. Ramo comunicante El del plexo noveno timpánico. par, sí, el noveno par da el petroso menor Sí, y lo del resto no entendí. Lo del ramo simpático no entendí. es lo mismo, ¿sí? El petroso menor se anastomosa con el ramo comunicante del plexo timpánico, salen por el hiato del petroso menor y ahí reciben al ramo comunicante del plexo perimeningio, Ah, ok. ¿sí? Ok, Lo mismo ok. que pasaba acá arriba. ¿Estamos? ¿Entendiste? Estamos. Sí, sí, sí. Ahora sí. Genial. Cuando estos tres se anastomosan, se forma el ramo accesorio del nervio del conducto pterigoideo. No se esforzaron mucho en el nombre, ¿sí? Ramo accesorio del nervio del conducto pterigoideo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Acá pasa nuevamente lo mismo, que puede ser que esto se forme recién en el exocráneo, ¿sí? ¿Te acordás lo que te comentaba con este, que se podía dar su ramito recién en el exocráneo? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La misma historia, La literalmente. misma historia. ¿Sabes dónde se distinguen recién estos nervios cuando pasan el agujero rasgado? Ok. ¿Y este también va al agujero rasgado y después a al ganglio? No, este sale por el Ah, agujero rasgado y hace un trayecto distinto, ok. ¿sí? Entonces, quiero que entiendas, por favor, que el petroso mayor sale del séptimo y el petroso menor sale del noveno. No me confundas esas cosas. Petroso mayor del séptimo, petroso menor del noveno. ¿Sí? Ten en cuenta esas diferencias. Estudialas bien. ¿Estamos? Ok, Entonces, ok. el ramo Estamos. accesorio del nervio del conducto pterigoideo sale por el segmento lateral del agujero rasgado. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Cuando sale del agujero rasgado, se relaciona con el ganglio óptico que está acá, ¿sí? Ganglio óptico. Este que está acá, nada menos que yo cometí el error de hacerlo con gris, digamos, y al sacar el flash no se ve mucho. Vamos a hacerle con negro acá. Así se marca bien en mi dibujito. ¿Sí? Eso que te acabo de hacer con negro es el ganglio óptico, ¿sí? No confundas. Este era el ganglio pterigo-palatino. Este es el ganglio óptico. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Bueno. Ahora, cuando llega el ganglio óptico, ¿qué pasa? Ahora dejamos acá una pausa acá y te tengo que explicar algo. Este es el ganglio trigeminal. Del ganglio trigeminal nacía el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular.
el nervio mandibular sale por el agujero oval, y se relaciona también, ¿sí? Perdón, sale por el agujero oval y llega a la fosa infratemporal. Este ganglio, el ganglio óptico, está en la fosa infratemporal, ¿sí? Entonces, el nervio mandibular llega a la fosa infratemporal. ¿Y te acordás que el nervio mandibular tenía un tronco anterior y un tronco posterior? Sí, sí. Bueno. Del tronco posterior nace un nervio que se llama nervio auriculotemporal. ¿Sí? Del tronco posterior nace Sí, un sí. nervio que es el nervio auriculotemporal. Y acá me equivoqué yo en el Sí. dibujito, ¿sí? Y lo voy a corregir ahora. Del ganglio óptico pasa exactamente lo mismo que acá. Del ganglio óptico, ¿sí?, sale una ramita vegetativa que se une al nervio auriculotemporal. Y esta ramita vegetativa que se unió al nervio auriculotemporal llega a la glándula parótida. Y mismo cuento, esta ramita vegetativa trae nuevamente la información simpática y trae nuevamente la información parasimpática. ¿Para qué? Sería de nuevo que el nervio del conducto pterigoideo termina en la glándula. Sí, El en ramo el ganglio, accesorio perdón. del nervio del conducto pterigoideo. Ganglio, sí. Termina ahí, ¿o Termina en el no? ganglio óptico, sí. Ok, y de ahí el ganglio le da su ramita del mandibular, la rama vegetativa, ¿o no? Sí, la Sí, misma historia, digamos. la mismísima historia. Ok, ¿Entendiste esto? sí, vi. Sí, sí, sí. Es lo mismo, pero en distintas palabras. Exactamente lo mismo, pero en distintas palabras. Ok. Bueno, ¿entendiste? ¿100% segura? Sí, 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 estamos. Terminamos. Bueno, estamos. Y te prometo que esto fue lo más difícil de pares craneales. Profe, yo tengo una duda, ya que tipo estamos hablando del nervio maxilar. Sí. Eh, es tipo nada que ver, obvio. Pero hay una piba, hace poco, no sé si te enteraste, era acá de Chaco, que se hizo una operación quirúrgica en la cara, no sé de qué. Sí, ya sé de qué me estás Eh, hablando. sí, Se hizo la lipo, papá. la lipo, y viste que, no sé, que tipo le tocaran el nervio en la cara. Sería el nervio, el quinto par, la rama maxilar, ¿o no? No, porque ella tiene adormecida los músculos de la cara. Entonces, ¿qué nervio le tocaron? ¿El facial, el séptimo? Exactamente el facial. El nervio maxilar lleva información sensitiva a las mucosas. Ah. ¿Estamos? Y pero, ¿por qué? Porque ella dice que dejó de sentir tipo el labio de arriba, creo. Y bueno, Y es. el orbicular superior de la boca está inervado por la rama terminal del facial, que es la temporofacial. Ah, tenés razón. Ah, bueno. Ella, Porque yo dije, yo estudié esto. Ah, vos yo acordate, estudié. y no Yo confundir. sé. Todo lo que sea músculos de la cara está inervado por el facial. Ah, ok, Los ok. músculos masticadores por el ramo mandibular del trigémino. Sí, ¿Estamos? ok. Entonces, si Sí, ella sí, tiene sí. adormecido la mitad de la cara, quiere decir que le tocaron el par craneal, el séptimo par craneal del lado de la cara que tiene adormecido. Porque acordate que siempre hablamos de un lado, pero sabes que los pares craneales Sí. están de los dos lados. Son dos, por eso son pares. Entonces, ¿qué Pero. par craneal le tocaron a ella? Le tocaron el facial. Ok. Y como tiene Ah, adormecido medio que la mitad de la cara, y le tocaron las ramas terminales. anga, pobre. Me dio repela. Pero bueno, eso nomás era un Sí, no duda hay problema, pero consulta. es lindo que lo vayas relacionando con esas cosas. ¿Sí? Porque es la Sí. forma en la cual verdaderamente o sea, vos podés estudiar pares craneales, pero si después no los aplicás, no te sirven de nada. Y sí, sí. ¿Entendés? Así que. Pero bueno, eso nomás entonces, profe. Bueno, eso fue toda la clase. Perfecto.
Ahora me queda hacer todos los apuntes en blanco, tipo pasarlo limpio. Bueno, Pero estamos. Mil gracias. genial, Nos entonces. vemos entonces, Nos estamos viendo te el mando, martes. sí, el martes entonces, si tengo la teoría antes de la clase.